Muy bien, capítulo 25 de Génesis, tercera parte de la serie. Capítulo 25, versículos 19 al 34. Escuchen con atención la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padam Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Nuestro Dios y Padre, abre nuestros ojos, danos ojos para verte, danos oídos para entender el mensaje de tu evangelio en esta historia. Y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que seamos transformados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje de esta mañana está basado en la segunda parte del capítulo 25 de Génesis. La primera parte me la brinqué porque es una parte simplemente de transición. Nos habla de la muerte de Abraham y de los descendientes que Abraham tuvo con la sirvienta de Sara, con el hijo de Sara. El hijo de Sara de Agar, la sirvienta de Sara, y los descendientes de su hijo. Simplemente para continuar avanzando la historia. De eso se tratan los primeros 18 versículos. Pero en esta parte de la historia, versículos 19 al 34, leemos la historia de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham. Y por lo menos hasta este punto en la historia, no se ve cómo Dios vaya a llevar a cabo la promesa que le hizo a Abraham. ¿Por qué? Porque si algo apreciamos en la historia, es conflicto familiar y favoritismo. Conflicto y favoritismo. ¿Cómo Dios va a cumplir su promesa si esta es la familia que dejó Abraham? Dígame si no es verdad. De todos los problemas que podemos tener, los problemas familiares
son siempre los más pesados, los más desgastantes, los más frustrantes. ¿Por qué? Bueno, porque en teoría nuestra familia debiera entendernos mejor que nadie. Nuestro hogar debiera ser el lugar donde encontramos paz, donde debiéramos tener paz. Sin embargo, no siempre es así, ¿o sí? Pero esta historia nos enseña que ni el conflicto, ni el favoritismo que vemos en esta familia van a impedir que Dios cumpla la promesa que le hace a Abraham. Es más, vamos a dar cuenta que Dios lleva a cabo sus promesas, incluso a través del conflicto. Y esa es la razón por la que no importa lo que estés pasando en tu vida, puedes confiar en Dios. Dios continúa obrando aún en medio del conflicto. Aún en medio de tus problemas, Dios está obrando. Ahora, no sé tú, pero a mí, en mi caso, siempre hay algo que me hace cuestionar las promesas de Dios. Dios me dice esto, pero ¿cómo sé si lo va a cumplir? Y como dudo lo que Dios me dijo que va a cumplir en sus promesas, tiendo a tomar las riendas con mis manos. Pero normalmente cuando hago eso, hay consecuencias no muy buenas. Cuando no confío en Dios, prefiero actuar tomando las riendas de mi vida, normalmente las consecuencias no son muy buenas. A estas dos cosas les llamo así. A no confiar en las promesas de Dios, cuestionar las promesas de Dios y a tomar las riendas de mi propia vida les llamo de esta manera: los desafíos a la promesa y la naturaleza humana. De alguna u otra manera, todos experimentamos esto. Los desafíos a la promesa de Dios, cosas que nos impiden confiar en la promesa de Dios. En parte por quienes somos, por nuestra naturaleza. Sin embargo, eso es parte de ser humanos. Sin embargo, quiero que veamos también el plan de Dios. Quiero que consideremos las tres cosas: los desafíos a la promesa, la naturaleza humana y el plan de Dios. Quiero que estemos conscientes de estas tres partes en nuestra vida. Ahora, ¿a qué me refiero con los desafíos a la promesa o a las promesas de Dios? En la historia, si nos damos cuenta, la historia describe algunos problemas para Isaac y Rebeca. Después del autor de decirnos que la historia se trata de de Isaac, el hijo de Abraham, y de decirnos la edad de Isaac, un dato bien importante, ahorita vamos a ver por qué. Después de decirnos esto, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham, que por cierto ya tenía 40 años, el autor dice esto: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Para la mayoría de nosotros que leemos esto, no vemos ningún problema. No vemos ningún problema porque decimos, sí, la esposa de Isaac, Rebeca, estaba embarazada. Pero el Señor oyó la oración de Isaac y ella quedó embarazada. ¿Nos tomó cuánto tiempo? 2 segundos leer toda la oración. 3 segundos. Era estéril, pero quedó embarazada. Así que no vemos ningún problema. Aparte, no prestamos atención a toda la historia. El versículo 26, la segunda parte del versículo 26 dice: cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. ¿Qué nos dice esto? Isaac oró por lo menos, aproximadamente, 20 años. Sí, Dios respondió su oración, pero no la respondió inmediatamente.
Para nosotros, para ti y para mí, que vivimos en la era del microondas, en la era de la mensajería instantánea, esto es ridículo. No estamos dispuestos a esperar tanto tiempo por algo. ¿Qué decimos? No, no es por aquí. Déjame intento algo más. Déjame intento algo diferente. Nos cuesta esperar. Y nos cuesta tremendamente esperar. Ahora, hay algo bien interesante porque esta historia no es nueva en la Biblia. Lo mismo le pasó a Sara, la mamá de Isaac. Ella también era estéril. Dios hizo un milagro y entonces Sara pudo quedar embarazada para que Isaac naciera. Ahora, ¿por qué repetir una historia como esta? ¿Para qué repetir la historia de otra mujer que era estéril, pero Dios hace un milagro y queda embarazada? ¿No nos está enseñando lo mismo? ¿Que Dios hace milagros? Bueno, el autor no solamente está repitiendo la historia. Esa es la forma del autor de decirnos que Dios se especializa en casos difíciles. En casos que parecen no tener solución. Es la forma del autor de decirnos que nada es imposible para Dios. Ya lo vimos una vez, aquí está otra vez y vean lo que sucede. Rebeca quedó embarazada. Pero díganme si no es cierto, este es uno de los desafíos que tenemos para las promesas de Dios. Nuestra impaciencia. Creemos en Dios, pero no estamos dispuestos a esperar. Y esto nos dice algo. No solo necesitamos creer en Dios. En México, más del 90% de la población cree en Dios. Pero necesitamos no solamente creer en Él, sino confiar en Él. ¿Crees en Dios? ¡Qué bueno! Pero ¿qué tal tu confianza en Él? Pero otro problema que enfrentan Isaac y Rebeca, lo vemos a partir del versículo 22. Y este es más un problema tal vez para Rebeca que para Isaac. Antes de este versículo, el autor ya nos dijo que Rebeca era estéril, que Isaac oró por su esposa y ella quedó embarazada. Y ahora escuchen lo que escribe en los versículos 22 y 23 el autor. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Qué tan mal estaba yendo a Rebeca en su embarazo que se atreve a decir, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Dios bendijo a Rebeca, era estéril, finalmente puede quedar embarazada y esta es la reacción de Rebeca. Si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Hace 2 semanas les decía que en aquel tiempo el valor de una mujer estaba prácticamente en su habilidad para procrear, ¿se acuerdan? Ahora, Rebeca sabe esto. Si Rebeca sabe esto, ¿por qué reacciona así? Si Rebeca sabe que prácticamente su valor como mujer está en la procreación, porque dice, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? ¿Saben por qué? No importa cuán grande sea la bendición que recibamos. Si no la vemos a la luz de lo que Dios está haciendo, incluso las mejores bendiciones van a parecer maldiciones.
vamos a reaccionar, vamos a decir como Rebeca, ¿para qué sigo viviendo? Este es otro desafío, las promesas de Dios. Se nos olvida que la vida no se trata de nosotros. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos da o lo que no nos da, tiene un propósito. Hasta las cosas difíciles que atravesamos tienen un propósito en el plan de Dios. Ahora, estos son solamente 2 ejemplos de lo que nos impide confiar en las promesas de Dios. Nuestra impaciencia, creer que todo se trata de nosotros, que las cosas tienen que salir como nosotros decimos, como nosotros planeamos. Pero hay muchas cosas más. ¿Puedes verlas en tu vida? ¿Puedes ver qué te está impidiendo confiar en las promesas de Dios? Si no puedes verlas, pídele a Dios que te abra los ojos. Y si puedes verlas, entonces pídele que te ayude a confiar en Él. Esto que acabo de decir es bien importante. Hay tantas cosas que nos impiden confiar en Dios, en sus promesas. Pero en parte esto es debido a nuestra naturaleza humana. La forma en la que estamos hechos. Vemos a qué me refiero con esto, a la naturaleza humana. Cada personaje en la historia nos enseña algo acerca de esta naturaleza. Comenzando con Isaac y con Rebeca, vemos lo siguiente. La historia nos dice que tanto Isaac como Rebeca tenían un hijo favorito. El versículo 28 dice, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que le cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. El versículo anterior, el versículo 27 dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Estos 2 versículos nos explican por qué cada uno, por qué Isaac y Rebeca tenían a un hijo favorito. Como cualquier hombre, Isaac espera que sus hijos sean hombres fuertes, capaces de proveer, cazadores, ¿no? Que traigan el bistec a la casa. Pero solamente Esaú encaja en ese molde. Bueno, y además, la historia dice que a Abraham le gustaba comer de lo que Esaú cazaba. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Por otro lado, como cualquier mamá, Rebeca espera que sus hijos estén siempre cerca. Es más, si es posible, que nunca se vayan. ¿Y saben qué? Solamente Jacob encaja en ese molde. El texto dice que él era un hombre que prefería quedarse en el campamento. Ahora, quizá es entendible, ¿no? A Isaac le gustaba comer de lo que Esaú cazaba. Jacob era el niño de mami que ahí estaba siempre en el campamento, ¿no? Es entendible que cada quien tuviera su favorito. Pero ningún padre debiera hacer eso, tener un favorito. Es más, si lo tiene, no debiera mostrarlo. ¿Por qué? Bueno, esa es la receta para el resentimiento entre los hijos. Vean lo que sucede en la historia. Jacob, el hermano de Esaú, se aprovecha de él. Ahorita les voy a decir cómo. ¿Por qué? Es bien sencillo. Si todo siempre es para Esaú, ¿por qué no buscar sacar algo de ventaja? ¿Por qué no ganar algo? ¿Por qué no hacerlo a costa del que siempre lo tiene todo?
A pesar de que esto sucedió hace miles de años, esto sigue sucediendo hoy en día. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Vean, cuando ponemos nuestros deseos, por buenos que estos sean, cuando dejamos que nuestros deseos nos dominen, nos ponemos antes que a Dios, algo malo sucede. Siempre. Siempre de los siempre. Cuando dejamos que nuestros deseos nos dominen, nos controlen, aun si son deseos por algo bueno, nos dominen, algo malo sucede. Tenemos esta historia, ¿no? Isaac tiene un favorito, Esaú. Rebeca tiene un favorito, Jacob. Y vemos a los hermanos en conflicto, uno buscando aprovecharse del otro. En su tiempo, alguien puede buscar prosperar económicamente, nada malo. Pero porque pone eso por encima de todo lo demás, se lleva de encuentro a su familia, su salud, a sus amigos. Cuando nuestros deseos nos dominan, algo malo sucede siempre. Ahora, bueno, ya hablamos de Isaac y de Rebeca por un tiempo. Creo que es un buen momento para hablar de sus hijos ahora. Ya dije algo acerca de Jacob. Es bien, pero bien, casi seguro, es posible, ¿no? Bien posible que por el resentimiento que él tiene, busque sacar ventaja sobre su hermano Esaú. Y en la primera oportunidad que tiene, aquí está. Véndeme tus derechos de hijo mayor. Pero tal vez podríamos pensar que este es un incidente aislado. Y si pensáramos así, estaríamos equivocados. Vean, la historia nos narra que Esaú nació primero y después Jacob. El versículo 26 dice, luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. El nombre Jacob literalmente significa el que agarra el talón. Lo vieron que agarró la mano de su hermano y así le pusieron, el que agarra el talón. Pero algo más está sucediendo en la historia. Para un hebreo, alguien que le agarra el talón a alguien más es alguien tramposo, alguien que engaña, alguien que busca hacerte tropezar. El autor registra todos estos detalles para hablarnos, para mostrarnos el carácter de Jacob. Y él nos está diciendo que Jacob crecerá para ser un tramposo, un mentiroso. ¿Qué tan tramposo va a ser Jacob? Escuchen, cuando Esaú le dice, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado, en el versículo 30. Jacob le pide, bueno, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, versículo 31. Y lo que le pide Jacob no era cualquier cosa. En aquel tiempo, al hijo mayor le tocaba una doble porción de la herencia del padre. Si solamente había 2 hijos, como en este caso, la herencia se dividía en 3 partes. Y 2/3 eran para el hijo mayor, es decir, 2/3 le tocaban a Esaú por ser el mayor. Eso es lo que le está pidiendo Jacob por un plato de lentejas. Díganme ustedes, qué tan malo, qué tan perverso, qué tan mugroso era Jacob. Dame 2/3 de tu herencia y te doy un plato de lo que hice. Ahora, antes de sentirnos mal por Esaú, veamos quién es Esaú.
Sabemos que él es un excelente cazador, que es el favorito de papá. En una cultura patriarcal, eso es todo, porque aún si Jacob es el preferido de mamá de Rebeca, ella tiene que aceptar lo que Isaac diga, lo que su esposo diga. Por lo tanto, es fácil ver cómo Esaú creció en esa cultura. Y Esaú se convierte en un hombre que se siente con derecho a todo. Por ser el primogénito tiene privilegios. Es más, y lo vemos en la forma en la que se dirige a su hermano. Escuchen toda la escena completa, versículos 29 hasta el 33. Dice, un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Esaú se dirige a su hermano, a Jacob, como si fuera un criado. No le pregunta, no le pide por favor si le puede servir, no hay cortesía hacia él, le da una orden. Dame de comer de ese guiso. Es más, literalmente la palabra traducida como comer, literalmente, si la tradujéramos literalmente sería tragar. Dame de tragar de ese guiso que hiciste. Ese es Esaú. Bien, y podemos entender que esté cansado. Pero por la forma de dirigirse a su hermano podemos darnos cuenta también del tipo de persona que es. Y no, lo que le hacía falta a Esaú no era comerse un Snickers. ¿Han visto los comerciales, no? Que la gente se pone como fiera porque tiene hambre. No. Porque en alguna ocasión Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Que sale de nosotros, aun cuando tenemos hambre. Bueno, Jesús dice que no es porque tenemos hambre. Dice que es porque eso es lo que hay dentro de nuestro corazón. Además, vean, Esaú es alguien que vive para sus sentidos. Cuando Jacob le pide que le venda sus derechos de primogénito, Esaú responde, me estoy muriendo de hambre, ¿de qué me sirven esos derechos? Dame de comer. Esaú solo está pensando en el momento, solamente está pensando en satisfacer sus instintos. Y la historia nos dice que él termina cambiando sus derechos de hijo mayor, dos terceras partes de la herencia, por un plato de lentejas. Esto no es lo que yo creo, lo que yo opino, es lo que él hizo. La última línea del capítulo lo deja bien claro. De esa manera, él despreció sus derechos de hijo mayor. Bien, esta es la naturaleza humana. La vemos en Isaac, la vemos en Rebeca, la vemos en Esaú y la vemos en Jacob. Ellos en esta historia están representando a toda la humanidad. Esa es tu naturaleza y esa es mi naturaleza. También tú y yo dejamos que nuestros deseos nos gobiernen. Y más cuando son deseos por cosas buenas. Darle algo bueno a mis hijos. Conseguir esto, que no tiene nada malo, un carro, una casa, cierto estatus. También tú y yo vivimos así. También tú y yo sentimos que porque nos ha ido mal, entonces estamos justificados en nuestra mala conducta. Es que mira cómo me ha ido. Mira cómo estaba viviendo en aquel momento. Mira lo que estaba atravesando.
Y justificamos nuestra desobediencia a Dios. También tú y yo muchas veces vivimos para el momento, para satisfacer nuestros instintos. Esta es la naturaleza humana. La pregunta es, ¿cómo le va a hacer Dios para cumplir su promesa? Si así están las cosas, ¿cómo va a cumplir Dios su promesa? Podemos ver algo de fe en Isaac. Él ora y Dios responde a su oración, pero él también es responsable de la dinámica familiar en gran medida. Él tiene un favorito. Ahora, si esta es la condición de todos nosotros, de todo ser humano, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo va a cumplir Dios su promesa? Y aquí es donde necesitamos ver, necesitamos entender el plan de Dios. Tal vez después de escuchar esto, algunos de nosotros podamos tener una reacción similar a la de Rebeca. Ella está teniendo un embarazo difícil y dice, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Nosotros, después de escuchar que somos peor de lo que creemos, peor de lo que pensamos, podría causarnos algo parecido. Podemos pensar, bueno, si somos tan malos como Dios dice, ¿qué esperanza hay? ¿Para qué seguir viviendo? Estamos perdidos. Vamos a Isaac, a Rebeca y a sus 2 hijos. ¿Para qué lo intento? No hay esperanza, podríamos decir. Pero hay algo bien interesante en la historia. Aunque Rebeca consulta a Dios, vean, no recibe una respuesta tan útil para el momento, tal vez diría yo. Rebeca está preocupada, está sufriendo, va a consultar a Dios y vean la respuesta de Dios. Y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Rebeca está teniendo un embarazo difícil. ¿Cómo le ayuda a Rebeca esta respuesta? ¿De qué le sirve a Rebeca saber que de sus hijos van a surgir 2 naciones? Esto es lo único que sabemos. La respuesta que Dios le da. Que de cada uno de sus hijos vendrá una nación. Es más, y por la forma en la que se expresa, parece que siempre habrá conflicto entre ellos. El menor va a dominar al mayor. ¿De qué le sirve a Rebeca saber esto? Porque vean, ya vimos quiénes son Esaú y Jacob. En realidad no importa quién sirva a quién, ambos son unas fichitas. Ambos son de lo peor. Uno busca aprovecharse de su hermano y el otro probablemente lo hizo toda su vida porque era el favorito del papá. Uno es un tramposo, un estafador y el otro se siente con derecho a todo. Vive por instinto. ¿Cómo va a cumplir Dios su promesa si esto es lo que hay? Si estos son los descendientes de Abraham. Tú y yo vamos a pensar, bueno, no queda nadie bueno, por lo tanto, todo está perdido. Todo está perdido hasta que llegue alguien bueno. Alguien tiene que llegar y cambiar la dinámica. Pero Dios no ve las cosas así. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 10 al 13. Dice, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, o sea, Isaac, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¡Wow!
Estas son palabras duras, palabras difíciles de escuchar. Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y podríamos preguntar, bueno, ¿en base a qué Dios amó a uno y aborreció a otro? Pablo nos dice que no puede ser, que no fue, porque uno era bueno y el otro era bien malo. Ya lo vimos en la historia. Y Pablo lo vuelve a aclarar antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo. ¿En base a qué Dios ama a uno y no al otro? La respuesta es bien simple, pero no es tan fácil de aceptar. Dios decide amar a uno y no al otro. Esa es la respuesta. Dios decide amar a uno y no al otro. Ahora presten atención, ninguno merecía ser amado. Acabamos de escuchar, acabamos de ver la historia. Los dos eran de lo peor, uno un estafador, un tramposo, el otro se sentía con derecho a todo, vive para sus placeres, para sus instintos. Esta es la condición de todo ser humano. Todos somos peor de lo que creemos. Ninguno de nosotros merecemos ser escuchados por Dios. Ninguno merecemos las bendiciones de Dios. Así que el hecho de que Dios elija salvar a algunos, elija perdonar a algunos, no es ninguna injusticia. Imagínate que te ganaras la lotería. Millones de dólares. Es más dinero del que jamás vas a necesitar en tu vida. ¿Qué haces? Bueno, empiezas a repartir tu dinero entre tu familia y entre amigos. Y al hacerlo, no le das lo mismo a todos. Porque los conoces. Dices, bueno, a él le voy a dar tanto, a ella tanto, y así, ¿no? A algunos les das más que a otros. ¿Qué crees que van a decir aquellos a los que les diste menos dinero? Menos dinero que a otros. Algunos van a estar agradecidos porque saben que tú no tenías ninguna obligación para con ellos. Pero otros te van a criticar porque a mí nada más me dio. Es más, imagínate, tienes alguien en tu familia que sabes que tiene problemas, ¿no? Cualquier adicción, cualquier problema, sabes que es un derrochador y le das menos a propósito. Y le das más a tus amigos. ¿Qué va a decir este familiar tuyo? ¿Por qué me dio menos? Te va a criticar. Ahora, dime, ¿tendría derecho esta persona, tu hermano, quien sea, tu primo, tu abuelito, quien sea, tendría derecho a decirte que fuiste injusto? No, la respuesta es no. Tú no tenías la obligación de darle nada a nadie, tú quisiste hacerlo. Tú te ganaste la lotería, no ellos. Y esto es lo que sucede con Dios, esto es lo que pasa en la historia. Así es como Dios cumple su promesa. Dios lo hace a pesar de ellos. A pesar de Isaac y de Rebeca, a pesar de Esaú y de Jacob. Dios amó a Jacob porque quiso. Él no tenía que hacerlo. Y por cierto, la respuesta que Dios le da a Rebeca es una pista de lo que él estaba por hacer. Cuando él le dice que el mayor servirá al menor, es una pista. Una pista de parte de Dios. Que Dios va a elegir a Jacob al menor. Y esto nos dice que Dios no actúa como nosotros esperamos. En aquel tiempo todo el mundo veía al primogénito como la persona más importante. Él va a continuar, ¿no?, la historia del papá. Pero Dios elige a que nosotros no esperaríamos. Dios hace lo que nosotros no esperaríamos.
pero lo hace para cumplir su promesa. Más adelante en la historia vamos a ver cómo esto cambia a Jacob. Dios amó a Jacob, pero no a Esaú. Y más adelante en la historia vamos a ver cómo esto cambia a Jacob. Por lo pronto quiero que veas lo siguiente. La promesa de Dios no depende de nosotros. Dios va a cumplir su promesa a pesar de nosotros. De eso se trata esta historia y de eso se trata la obra de Jesucristo. De cómo Dios nos salva a pesar de nosotros, no porque lo merecemos. Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados, no porque éramos bonitos y guapos y lo merecíamos, pero porque Dios nos salvó a través del sacrificio de su Hijo. Ya no podemos ni queremos seguir igual. Jesucristo murió en una cruz. Él tomó nuestro lugar para que finalmente tú y yo podamos confiar en Dios, en sus promesas, para que al ver su amor por nosotros, dejemos de poner nuestros deseos, aún nuestros mejores deseos, antes que a Él. Para que por más mal que nos esté yendo, nunca digamos que Dios no sabe lo que estamos pasando. Jesús sufrió como uno de nosotros. Sufrió lo que nosotros nunca vamos a llegar a sufrir, estar separados de Dios. Y entonces podemos ser fieles en lugar de justificar nuestra conducta, en lugar de justificar nuestra desobediencia. Dios nos salvó a través de la obra de Jesús en la cruz, para que en lugar de vivir para el momento, para satisfacer nuestros instintos, pero al ver a Jesús resucitado de entre los muertos, podemos confiar en que hay un mundo mejor que nos está esperando. Y que en este mundo ya nada nos va a arrebatar la felicidad. Porque quienes pusimos nuestra confianza en Él, viviremos para siempre con Él en este mundo perfecto. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque a través de una historia como esta, donde vemos conflicto, donde vemos favoritismo, donde vemos una familia disfuncional, podemos ver tu plan perfecto y soberano para cumplir tus promesas. Y a través de Jacob, traer más tarde a las 12 tribus de Israel, y de estas 12 tribus, elegir a la tribu de Judá para que a través de ella viniera tu Hijo Jesucristo. Ofrecernos salvación a todos, mostrarnos tu amor, tu poder, para que podamos confiar en ti. Así que te pedimos que nos ayudes a vivir y a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.